¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Quién rompió? ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó? Bueno, sí. Un pequeño bajón de tensión nos ha afectado en nuestra transmisión de YouTube, más no en el resto de las cuestiones del Estudio Estadio, así que la entrevista que estuvimos haciendo con César ha sido concluida, quédense tranquiles, la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, a Spotify probablemente en brevísimo para que la puedan terminar de escuchar. Le agradecemos a César, la verdad, Edesur, te odiamos con todo nuestro ser, porque este tipo de bajón de tensión te pueden quemar todo, claro. Eso es una realidad. No hablamos de quema de pastizal, hablamos de quema de equipos en este caso. Sergio me acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Sergi? Muy bien, muy bien. Ahora sin alfajores ya. Ya sin alfajores, yo quiero que sepan que ¿Estás sigo bien? muy perjudicada. No, o sea, No mi estómago no está pudiendo procesar Es esa mucho cantidad para una de azúcar. mañana. Es mucho. No sé, yo tengo ahí, viste, ahí un estómago muy delicado. Con Rochi seguimos de viaje igual, afuera. Le siguieron Olvidate, entrando. Acá afuera siempre. también, Claro. Hicieron una segunda vuelta y corroboraron que Sí, efectivamente sí. haya estado bien la selección. Bien, me Estuvo gustó, bien, me estuvo gustó. Bueno, Sergi, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, primero que nada no podemos dejar pasar una noticia muy malísima con la salvaje y cobarde agresión que hubo hace unos días, ¿no? En un partido de fútbol de la Liga de Tres Arroyos, donde un jugador llamado Cristian Tirone le pega de atrás a una árbitra en el medio del partido, la tira en la cabeza, le pega en la nuca a la árbitra Dalma Cortadi. Quien en su momento se levanta de golpe, pero después empieza a sufrir un shock, termina siendo llevada al hospital, por suerte enviada rápidamente a su domicilio, pero con reposo y con cuidados para ver el momento traumático que pasó. La verdad que las imágenes son durísimas. A traición durísimas. total, porque fue de No, atrás. increíble, Se increíble. ve que otra árbitra o jueza de línea La ve, viste, la lo ve venir. Sí, lo sí, ve venir al tipo sí, de y una. sale corriendo enseguida. Sí. Terrible, ¿no? Como se sienten dueños Por de cualquier favor, cosa. por Como favor. Y también a mí me cabe la pregunta de si el árbitro hubiera sido un tipo, si lo hubiera Sí, hecho, exacto, ¿no? siempre. Bueno, la situación, la verdad, creo que fue malísima. de las primeras veces que vi un buen accionar policial, cuando el policía. Porque nadie termina de hacer nada en un momento hasta que Juan Policía lo agarra y lo detiene y se lo lleva. Sí. ¿No? Eso quedó detenido el jugador un par de días. Por suerte el Deportivo Garmense, que es donde jugaba, lo suspendió de por vida, así directamente, y estaban viendo que seguramente va a pasar lo mismo, que se iba a despedir también la liga de Tres Arroyos, que seguramente termina igual, ¿no? La cuestión. Vamos a hablar un ratito, como dijiste en el primer bloque, Agus, con Gisela Marciota, acerca de un proyecto que ya tenía hace un tiempo con respecto a la violencia del fútbol, y a partir de eso también para aplicar la ley Micaela en el fútbol profesional. La verdad Así que sí, muy necesario. Vamos a sí. estar hablando en breve nada más. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol también. Ah, bueno. Vamos a hablar de fútbol nuevamente. En este caso de una mujer, vamos a hablar. Una de las ídolas máximas de un club de fútbol acá en Argentina, pese a no haber sido jugadora. Ajá. Así que así empieza la mujer. Una mujer que se podría decir nació, vivió y murió en un estadio de fútbol. Epa. Así Qué que titular. vamos a hablar de la historia de Tita Matiusi. Tita Matiusi. Y nos gusta, me gusta, vamos a llevarlo con mucho recorrido por audios de ella para conocerla. Creo que la mejor forma de conocerla también es escuchándola, así que también vamos a escucharla ella también un poquito. Me encanta. Pero bueno, vamos a contar esta historia. Antes que nada, bueno, obviamente está identificada con un club, en este caso con Racing. No tiene nada que ver que yo sea hincha de Racing, No, chicas claro, y no, chicos. Puede haber sido cualquier otro club, como puede ser una historia, porque son historias. De hecho, todas las historias que contamos acá, de deportistas o no, están siempre identificados muchas veces con un club, ya sea un deporte o el otro. En este caso nos toca el fútbol, nos toca la primera división. Y como somos Argentina, empiezan las perspicacias, pero no, señoras y señores. Podría haber sido cualquier otro club. Y con lo que vamos a contar, claramente es del fútbol argentino toda Muy esta bien. historia. Así que, salvando ya esta aclaración, vamos a hablar de Elena Margarita Matiusi, quien nació el 19 de noviembre de 1919 en una casilla que estaba abajo de la tribuna de Racing. Nah. Abajo de la tribuna de la cancha de Racing. Ella nació literalmente en la cancha de Racing. ¿Por qué nació en la cancha? Bueno, sus padres, Aida y César Matiusi, llegaron al club en el año 1915 a través de un anuncio en el diario La Prensa, donde solicitaban empleados para el mantenimiento del club. Él ofició de canchero, ella de la cuestión de la lavandería. Vivieron juntos allí, les pagaron por supuesto un sueldo. Y en esa casilla es donde nació Tita, o Titina, como le decían cuando era chiquita. Una historia dura para el matrimonio en principio, que ya había perdido 2 hijos antes del nacimiento de Tita.
Y bueno, vamos a escuchar un primer audio donde esto es una nota, después le vamos a contar con quién es esta nota porque la verdad que es una nota muy linda. Pero esta partecita donde ella cuenta un poco de lo que fue su nacimiento y también la cuestión con respecto a los hermanos. Así que escuchemos. Es lo que más me gusta, el fútbol. ¿Por Será qué? porque nací en una cancha de fútbol y porque siempre viví entre jugadores. Yo siempre viví entre jugadores. ¿Y cómo que nació en la cancha? ¿Acá en Racing nació usted? Sí, en Racing. ¿Pero no en el hospital? No, acá en la calle, en una casa. Antes era tribuna de madera. Primero, mis padres, cuando vinieron de Italia, bueno, después encargaron a París un hermanito. Bueno, habrá durado, según como me cuentan ellos, 1 año, 2 años creo, falleció. Volvieron a encargar y tuve una hermanita. Y también de chico falleció. Y decía mamá que no quería comprar más porque tenía que le volviera a pasar lo mismo. Me encargaron a mí y yo seguí. Y yo seguí, porque siempre mis padres atendían a los jugadores y todo. Y yo seguí lo que hacían ellos. Bueno, Hermosa. para empezar a entender y a ver cómo era Tita, ¿no? ¿Por qué hablamos de Tita hoy? Porque hoy se cumple, hoy es un día como hoy falleció, ¿no? Un 3 de agosto. Después vamos a contar el año y qué año tan clave, ¿no? Para la historia de ella y de Racing. Bueno, como decíamos, César era canchero, ahí lavaba la ropa y ella de a poco, de chiquita ya nomás, empezó a crecer y a jugar entre jugadores de fútbol. Y también ayudar a los padres, le ayudaba al padre, él recorría la cancha con un caballo, el padre, y ella para limpiando y sembrando, y ella seguía con el padre atrás, después le ayudaba a la mamá a tender la ropa, bueno, todas esas cuestiones. Al principio fue una especie de hija de Racing, ¿no? Muy querida por los jugadores, protegida mucho por los jugadores de aquella época que le regalaban todo el tiempo cosas, ropa, juguetes, ¿no? Era como los primeros juguetes y ropa, además de lo que le regalaban sus padres, se lo regalaban los propios jugadores de fútbol, que por esa época Racing, todavía en el amateurismo, era uno de los mejores equipos que había en Argentina, y ella, bueno, vivía ahí entre ellos recién por supuesto, en octubre de 1936 es donde pasa a ser empleado oficial del club al cumplir 17 años y empieza a trabajar ya con un sueldo y con, laburos todos relacionados con estos quehaceres del club. Hay un periodista que se llama Marcelo Izquierdo, que escribió un libro lanzado en 2019, a 100 años de su nacimiento, que se llamó Tita, 100 años de la madre de la academia. La verdad que es un libro muy recomendado y que no tenés que ser para nada hincha de Racing y ni siquiera te tiene que gustar el fútbol para leerlo y para ver esta historia. Para disfrutar la historia. Exactamente, una mujer que vivió por y para Racing, producto de un amor que, como ella dijo muchas veces, fue insuperable y fue su máximo amor. Ella, Tita, nunca se casó ni tuvo hijos. Siempre habló que el club había sido su máximo amor. Tuvo obviamente amores, de hecho tuvo en los años, fines de los 30, principios de los 40, una relación con un jugador que no terminó bien, lamentablemente. El jugador se llamaba Alfredo Díaz, era defensor de Racing, rosarino él. Estaba profundamente enamorada, pero parece que el muchacho era bastante forrito y bastante mujeriego y se pudrió Tita de todas esas cuestiones. Y después, si bien tuvo, obviamente, como toda persona, relaciones, nunca tan profundas como lo que fue esa, que, bueno, claramente prefirió a Racing, por decirlo. Ella misma lo dice, ¿no? Hay un reportaje en la revista Racing de 1945, ella tenía solamente 25 años en ese momento, y el mundo de Racing estaba, otros tiempos, ¿no? 1945, estaba preocupado porque ella no se casaba. ¿Viste cómo era en ese momento de la cosa? Y la revista Claro, de ya 25 años. Claro. De hecho, el título de la revista era "La novia sin novio no quiere quedarse para vestir santos". Ese era el título de la nota. Horrible. De un machismo muy propio de la época, por supuesto. Totalmente. Y ella decía, no me voy a casar hasta que Racing no salga campeón. ¡Epa! Decía. Y la nota terminaba entonces diciendo, hay que alentar para salir campeones, así Tita se casa, ¿no? Tremendo, malísimo esos años. Acá escuchamos un poco el resumen de todo esto y lo que ella es y fue para Racing, contado por el propio periodista Marcelo Izquierdo, autor del libro, así que lo tenemos. Tita, ante todo, fue una mujer, ¿no? Es algo que es muy bueno destacar. Por ejemplo, la primera palabra que dice Tita, que la dice en la cancha, fue Racing. Eso está documentado en un reportaje en la revista Racing de los años 40. Y Tita se crea un camino propio
dentro de ese mundo absolutamente machista, y a lo largo de su vida, primero como hija, después como hermana, después como igual, ¿no? de los jugadores, y finalmente como madre, se hace un camino y se convierte, a mi juicio, en la persona más importante de Racing. Tita pasó la historia más que nada, además de ser la lavandera, por ser la encargada de la pensión de Racing. Estamos hablando de pibes de 15, 16 años que venían de pueblos chicos del interior, muchos de campo, y que encontraron en Tita una mamá. Tita los cuidaba. Bueno, ahí habla un poco también de cómo va evolucionando la historia de Tita. En ese momento él decía era una par, en un momento, porque claro, en un momento ya tenía la edad de los jugadores, claro, o un poquito más. Y bueno, en ese momento ya todo el tiempo lo que hacía era recibirlos en su casa, los invitaba a desayunar, les daba el desayuno antes de que entrenen, le comían juntos. Pasaban todo el tiempo con ella en una especie de contención mutua, ¿no? Ellos a ella, porque lo que ella siempre destaca es también que ese amor que ella daba también volvía, ¿no? Claro. Todo el tiempo por parte de los jugadores, y era como un pilar fundamental en fortalecer los grupos de jugadores que se iban dando, ¿eh? O sea, viste que siempre se habla... generar comunidad, ¿no es cierto? Ahí en eso... Claro, viste que siempre se habla de, bueno, este jugador es malísimo, no, pero es importante para el grupo, dicen a veces. Bueno, en este caso lo era Tita, claro, sin lugar a dudas. Pero con quien más generó amistad ella fue con un equipo histórico de Racing que se llamó el equipo de José, referencia al entrenador Juan José Pizzuti, con jugadores como Roberto Perfumo o Coco Basile, por mostrar algunos conocidos, ¿no? Equipo que sale campeón del mundo, es el primer equipo argentino que sale campeón del mundo en el año 1967. Ella ya tenía 47 años por ese entonces, los jugadores ya 20 y pico, ya se podría decir que empezaba a ser más una madre o una tía, ¿no? En ese entonces se desvía por cada jugador, siempre había un oído para los que estaban mal, un mate, una torta frita, ella misma lo cuenta. Siento tan compinche ese equipo que los propios jugadores la sintieron tan fundamental, además del cariño que se tenían, que pagaron el viaje para que Racing jugaba la final en Escocia, en Glasgow. Le pagaron los pasajes, le pagaron la estadía y la llevaron hasta allá. En ese momento también cuenta, quisimos pagarle por todo lo que nos dio, contaba el Coco Basile, y cuando se lo dijimos puso una cara de sorpresa enorme que todavía hoy recuerdo para siempre. Qué lindo. Escuchamos una entrevista que le hacían a Tita en la previa de las finales, y después están juntas, pero son pedacitos muy chiquitos, y después otra entre medio de los partidos, luego una final jugada acá en Racing. Esa final se jugó primero en Escocia, después en Avellaneda, como se ganaron mutuamente, jugaron una final en Montevideo donde ganó Racing, y acá, bueno, un poquito charla más Tita de esto. A Racing y pregunta dónde está Perfumo, dónde está Martín, dónde está cualquiera, lo más seguro es que le contesten, está en la casa de Tita. Y yo pregunté quién era Tita. Me dijeron que Tita es una institución aquí en Racing Club. Y esta es la casa de Tita y aquí está ella. ¿Por qué Tita todos vienen aquí a su casa? Será porque los atiendo bien. Yo hago lo posible por atenderlos lo mejor que pueda. ¿Cómo los atienden? A la mañana cuando vienen café, té, café con leche, con factura. Después para salida, refresco, queso, dulce. Tita, ¿en Londres sufrió mucho usted? Sí, muchísimo. Pero ese partido fue para estudiarlo. ¿Vio cómo le ganamos acá? ¿Lloró en Londres? Un poquito. Pero no, como tengo tanta confianza, no hay dos entre el otro, lo ganamos también. ¿Y esta tarde lloró? ¿De alegría? Sí. Un poquito, ¿cierto? Sí. ¿Qué les dijo a los muchachos a medida que iban llegando aquí a su casa? No, los felicitaba, pero como estaba emocionada no me salían las palabras. ¿Vio el partido? Sí, lo vi ahí adentro de la cancha. ¿Gritó los goles? Oh, muchísimo. Por eso está tan afónica. Un poco, sí. Chao, Tita. Chao, Hasta luego, gracias. a usted. Bueno, Otros tiempos, ¿no? La Porque amo. si les da café y medialunas ahora a los jugadores, creo que se pudre todo. bueno, pero vamos a ver cómo evoluciona, y también les da picadas en los 90, ¿eh? Así que sí, un poco todo por ahí. Tras la muerte de sus padres, Tita se convirtió ya encargada de todo lo que era el mantenimiento, y también empezó a laburar en lo que era la pensión del club, esto que contaba Marcelo Izquierdo antes, donde llegaban chicos del interior de 14, 12, 15 años, y donde ella les cocinaba, los atendía, los cuidaba, los contenía, ¿no? Estamos hablando de pibes que venían solos, ¿no? A vivir acá, y se consolidaba... Sí, que se estaban jugando todo. Todo como sigue pasando hoy en día, en todos los deportes, pero especialmente en el fútbol. Y se consolidaba ahí definitivamente como la mamá de Racing. En los años 70, tiempos de dictadura, hubo un episodio muy fuerte en el club. Una noche la despertaron balazos. Habían usado un paredón del club para matar a detenidos, ¿no? Por la dictadura, por supuesto. Muchos chicos que vivían ahí fueron testigos de esto. Incluso hubo balas que rebotaban y caían en la pieza de los chicos donde vivían. Totalmente llenos de miedo. Tita fue a enfrentar a los milicos que le pusieron una escopeta en la cabeza en el medio del momento.
Pero lo cuenta mejor Marcelo Izquierdo, lo vamos a escuchar a él. Lo va a contar mejor que yo un poco lo que fue ese momento. Dale. En plena dictadura, creo que fue en febrero del 77, el 22 de febrero, en Racing se fusiló a al menos 6 detenidos desaparecidos en los portones, ¿no? A la 1 de la madrugada. Y varios pibes fueron testigos. Te estoy hablando de pibes de 14, 15, 16, de pueblos del interior y de aquella época, no los adolescentes de hoy, de aquella época. Y Tita, que se despierta de golpe en el medio de ese tiroteo, de ese fusilamiento, y Tita decide enfrentarse con ese grupo de tareas, ¿no? Abre la puerta, en vez de encerrarse en su cuarto, protegerse, ¿qué es lo que hace? Tiene dos opciones: voy a ver a los pibes o salgo a ver qué está pasando. Y ella decide salir, se pone su batón y sale, y se enfrenta con el infierno, ¿no? Y bueno, el cargado del operativo lo que hace es apuntarle a la cabeza y le dice: si no se mete dentro, la matamos. Entonces recién ahí ella vuelve a su casa, porque era la cancha de Racing, a su casa, y iba a proteger a sus pibes. Te imaginas cómo estaban esos pibes, ¿no? Habían sido algunos testigos y otros, las balas rebotaban contra la pensión. Y uno de los pibes estaba tan asustado que quería hacer la denuncia, quería dar a conocer el hecho. Y Tita, que sabía lo que pasaba porque tenía un primo desaparecido, le dice: usted cállese la boca porque nadie puede saber lo que pasó porque está en peligro su vida. Y el pibe me decía: me salvó la vida. Fuertísimo, la verdad, fuertísima la situación, fuertísima, bueno, Tita, ¿no? Enfrentándose a esta situación y aconsejando a sus chicos. Hemos llegado como a la mitad de la columna. Sí, exacto. Vamos a retomarla en un bloquecito más, ¿te Perfecto, parece? me Lo encanta. dejamos en suspenso. Dale, ¿Quieren saber cómo suspenso. sigue la historia de Tita? Van a tener que seguir escuchando este programa. Nosotros escuchamos una tandita y ya venimos con la entrevista. 11:18 de la mañana, no paramos. No tiene botón de pausa este programa, che. No existe. Bueno, lo prometido es deuda. Esa frase es que, sí, está permitido, es una deuda. Deuda siempre. Bueno. Sergi, seguimos Volvemos. hablando de Tita. Hablamos de Tita, sí, nos habíamos quedado, bueno, en esta anécdota tan macabra, ¿no? En tiempos de dictadura. Pero bueno, seguimos avanzando en el tiempo, entramos a los 80. Una de las peores etapas de Racing, porque se va a la B, básicamente, a principios de los 80. Desciende, el club empieza a lidiar también con cuestiones económicas. Y en general sucede, ¿no? Típico, pero ella siempre estaba allí, por supuesto, para apoyar tanto a los chicos como a los jugadores de primera división. Seguía su rumbo, ya tenía en ese momento 60 y pico, ¿no? 60 y pico de años. Por esa época hay una entrevista que le hace Miguel Ángel de Rensis, no sé si lo ubicás, un periodista. Me suena mucho el apellido. Sí, en un momento tipo en los 90, fines de los 90, principios de los 2000, estaba en esa camada de periodistas que los llamaban para putearlos a la noche, ¿viste? Que estaba Babi con el Ángel de la Medianoche y lo puteaban. Había otro que no me acuerdo el nombre también, y bueno, este era otro que era típico de eso, ¿no? Tenía el programa y... Sí, ahí lo estoy teléfono viendo. libre, claro, teléfono es libre. El de Micho Tito. El de Micho, exactamente. Exactamente. Ese mismo. Bueno, le hace una nota. Es muy cortito el audio que tenemos para escuchar, pero un poco ya empieza, por supuesto, Tita, bueno, habla obviamente de su amor por Racing y empieza a hablar también de sus deseos a la hora de morir. Así que la escuchamos, dale. No, Racing es mi vida. Yo nací acá. Y si me dejan, quisiera morir también. Pienso que me dejarán, no sé, pero usted sabe que Racing queda, la gente pasa. Y ahora no sé si los que pasan me dejarán. Me mata, espero que me dejen. Es muy tierna, audio tras audio, vamos viendo también eso, ¿no? Ese amor que se le nota tan genuino, ¿no? La dulzura. Bueno, los 90 son más duros todavía en Racing. Hay muchas compras, pero de plata que no sabe de dónde viene y que hay deudas. Equipos que pelean con buenos jugadores, que pelean pero no ganan nada. Empieza a crecer esto de hace tanto tiempo que no sale campeón. Bueno, en estos tiempos es donde le hacen una nota que es la... habíamos escuchado ya una partecita que es la primera. El periodista Fabián Polosecchi. Fabián Polosecchi fue un periodista que hacía un programa muy interesante en ese tiempo que se llamaba El Otro Lado. Este programa era un estilo muy de lo que después tomaría Juan Castro, ¿no? Ese programa, ese estilo de irse para a los marginados, de meterse en los lugares donde nadie se metía y hacer entrevistas muy buenas y muy particulares que tampoco nadie hablaba. También entrevistas muy lindas como la que le hace a Tita.
Polosecchi que después termina, creo que él decía que se iba a tirar abajo de un tren y se terminó tirando abajo de un tren. Un hombre de palabra. Un hombre de palabra, una historia muy dura la de Polosecchi y es muy interesante para también indagar quien no lo conoce, así que invito también a que lo conozcan también a él. Con él habla de su vida, como escuchamos al principio, y también cuenta con quién, en esto de que todo el mundo le preguntaba si no se casaba, si tenía hijos, y acá cuenta realmente con quién se casó finalmente. ¿Tiene hijos usted, Tita? No, yo soy soltera, nunca me casé. Yo me casé con Racing. Yo tuve muchos amigos, siempre conocí, pero siempre... No pensé nunca, ¿vio? Y ahora llegué, estoy sola. ¿Y nunca se enamoró de ninguno? No. Siempre estuve entre hombres, entre jugadores. ¿Y nunca en ningún momento de su vida pensó, bueno, me voy a casar? No, uno no piensa, ¿vio? No me lo he regado, mi destino sería así, no sé. Y bueno. ¿Pero por qué dice que se casó con Racing? Y claro, me quedé con Racing. Esa sonrisita del final. Está para ver también esta nota, sin quien busca la nota con Fabián Polosecchi en YouTube, imperdible también, los gestos, como ella también muestra mucho a partir de su imagen, ¿no? Bueno, como cierre de década, ¿no? Para decir que era una década mala de Racing, cierre de década de siglo y de milenio, en el año 1999, en marzo, el presidente por entonces del club, Daniel Lalín, decreta la quiebra del club. Se da la histórica y horrorosa frase: Racing ha dejado de existir, ¿no? A través de la síndico Liliana Ripoll y el juez Enrique Gorostegui. Muchos más manejos de muchas décadas atrás, de los 80 para acá, de los 70 también. El club sin gas, el club sin luz, el predio Tita haciendo malabares para que los chicos puedan comer, siempre dejando ella todo, o sea, de lo que no tenía. Racing estaba enfermo, la verdad, estaba herido de muerte, y Tita, que a esa altura ya no era ni la hija, ni la hermana, ni la esposa, ni la madre de Racing, a esa altura Tita era Racing directamente. Y ahí, en una nota que le hacen en Teis Sports en ese momento, cuenta su dolor en esta entrevista y acerca de todo este momento que estaba pasando, su amor, sin dudas. Acá la escuchamos, dale. Amargura tremenda, porque nunca pensé que llegara a esto Racing, nunca. De tantos años que estoy acá, nunca pensé eso. Que por un solo señor que haga eso. Y no sé cómo la Cámara le puede llegar a creer a un señor así. Yo lo hubiera pagado y listo. Y yo pensaba morir acá, pero no sé. A no ser que igual muera yo a mi manera. Ay, la quiero mucho. Déjame, voy a llorar, en un rato vengo. La quiero mucho, sí. Recién, hace un rato decía la vieja Marta, dijeron que iba a ser apto oficina esto y ya estoy llorando. O sea, sí. Tremendo. Bueno, y como decíamos, Racing se enfermó, se hirió de muerte, y entonces Tita también se enfermó, Tita también se dejó estar, Tita también se hirió de muerte, y casi como no queriendo ver a este Racing sufrir, prefirió dejarse morir el 3 de agosto de 1999. Me estás matando, Sergio. Hace 23 años, exactamente, un día como hoy. Que no terminó muriendo en la cancha de Racing, sino que terminó muriendo en el Hospital Fiorito, lamentablemente, aunque ella quería morir en la cancha de Racing. Terminó una habitación fría, ¿no? En ese momento. Y ese fin de semana Racing jugaba, obviamente. Uno de sus jugadores favoritos de ese momento, que era Javier Lux, a quien había cobijado durante 4 años en las inferiores, y que era un pibito en ese momento que recién estaba arrancando. Había arrancado hace un tiempo, pero tenía 20 y pocos. Un jugador que jugaba de 5, no hacía goles. De hecho, había hecho 2 o 3 goles en su vida. Ese día hizo un gol. Hizo justamente un gol, y tenía abajo una remera que decía "Gracias, Tita", que también la pueden buscar y que también les da un amor tremendo. Agradeciendo entonces eternamente a su segunda mamá. Y escuchamos un audio de Lux contando este momento, y también de otros exjugadores de Racing, como también para que escuchamos tanto a Tita, bueno, escuchamos también un poco lo que hablaban los jugadores de ella. También va a estar hablando Gustavo Costas y el Turco García, que lo conocemos mucho ya últimamente por su etapa farandulesca. Así que escuchamos estos audios de los jugadores. Dale. Una persona con la cual pasé 4 años de mi vida, viviendo a la par en la pensión de Avellaneda, debajo de la cancha. Una persona que me crió, me formó, me educó, que dejó la vida por los colores de Racing. Cuando ella faltó, con los utileros Monchi y Juan Manuel decidimos hacer una camiseta para ponerla debajo de la que jugaba. Y ese mismo domingo, por eso lo llamo milagro, cayó una pelota del cielo, la cabeceé y bueno, fue un gol que no hago mucho en mi carrera, que no hice mucho en mi carrera. Creo que ella me lo mandó desde el cielo.
una mamá, la mamá racinguista, esa que nos cuidaba, que cuidaba a todos, que cuidaba, y ese amor inmenso que tuvo por Racing toda la vida. La verdad, la llevo en el corazón, como llevamos a todos los racinguistas. Tuve la suerte de conocerla, de compartir con ella todos los días de entrenamiento y sobre todo los jueves, cuando terminábamos de entrenar. Siempre nos decía que ella iba a comprar la picadita y así estábamos juntos ahí y nos esperaba. Así que bueno, nosotros hacíamos fútbol, ella estaba en el puentecito ahí al lado del córner, gritándonos, diciéndonos que nos esperaba y bueno, después la pasábamos bárbaro, comíamos con ella. Y a ella le enojaba mucho una cosa, ¿no? Cuando terminábamos de comer todo, la distraíamos un poco y le dejamos la plata abajo del mantel, y cuando se daba cuenta venía corriendo, nos insultaba y decía: hijos de puta, no los voy a invitar más, que sé que soy. Y bueno, pero siempre le dejábamos la plata. Así que el recuerdo más lindo para esa gran mujer, y nunca la vamos a olvidar, ni yo ni nadie, eterna. Me encantó esa última anécdota fabulosa. Hermosa anécdota, y ahí también hay mucho de esto que hablábamos, de esa retribución constante, y todo el tiempo le regalaban cosas a ella porque ella le daba todo su amor y se lo devolvían. Una anécdota también que Olarticochea, un jugador que jugó en 3 mundiales también para Argentina, en el Mundial 82 le dijo que si ganaba, que si llegaba a ir al Mundial le iba a regalar una telecolor, que por ese momento era todo una locura. Lo convocaron y le regaló la telecolor también. Así que bueno, otro ejemplo más de esta retribución constante. Había un predio abandonado en ese momento que era de Racing, pero que estaba totalmente, era un baldío abandonado. Y en el año 2000, o sea, meses después de la muerte de Tita, y en pleno quilombo de Racing total institucional, en esto de que se decía que de a poco lo iba a adquirir una sociedad anónima y todas estas cuestiones, jugadores, exjugadores y sobre todo hinchas, así de la nada, o sea, sin orden de nadie, mientras el club seguía cayéndose a pedazos, empezaron a donar cosas y a trabajar y a transformarlo en un predio hermoso, sembrando el pasto, haciendo todas cuestiones para llevarlo y que esté cada día más lindo. Y la verdad que es un gran predio que tiene Racing, y por supuesto tiene el nombre Predio Tita Matiusi, sin lugar a dudas. Uno de los mejores homenajes. Se me queda un poco la voz y todo, ¿no? Hablando de esto. Así que el recuerdo acá. También fanático de Racing. Sí, pero es un cariño particular. Pero me parece que también es una historia que puede ser para cualquiera. Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Que es emocionante. Así que bueno, el recuerdo así para Tita, la madre de Racing y, por qué no, la madre del fútbol. La que nació, vivió y murió por y para Racing. Tenemos el último audio para cerrar este bloque. Yo acá en el club tuve amarguras, alegrías. De las amarguras, de los malos momentos, mejor no acordarse. Yo me acuerdo de cuando Racing salió campeón, eso sí me acuerdo. ¿Cómo fue eso? Hermoso. Y la llegada de 6 acá, yo que fue lo más maravilloso que vi en mi vida. Hermoso, fue hermoso. Lo quiero mucho a Racing, es mi vida. Fue mi vida y hasta que muera, es mi vida.